mujer campesina, una mujer que, habiendo sido casada con 4 hijos, 3 varones y una niña que se le murió poco después de haber nacido, una vez que perdió el patrimonio de su familia, una vez que encontró una serie de situaciones adversas, no solamente para su salud mental, sino también física, ella acudió a un templo espiritista allá en el municipio de Ahome, y fue precisamente allí, en ese templo espiritista, a través de una medium, que la Virgen de Guadalupe le habló y le dijo: tendrás por misión ir a Culiacán a buscar al obispo para que te lleve con el Santo Padre a buscar el tesoro de la Divina Gracia. ¿Usted la conoció cómo era Lupita? Una vez nomás la miré, yo tenía 15 años y pues yo me he visto así de novia porque el doctor Rothschild me enseñó. Este es mi 5.º año, estoy usando mi 3er vestido. Cada año es una experiencia muy diferente, estar con las amigas, con novias nuevas diferentes que vienen y que nos concentramos aquí en Culiacán. Quiero que me regresen el tesoro de la Divina Gracia, me lo han robado. Todo un año promovemos esta tradición, que es parte de una construcción oral que ha estado permaneciendo durante muchos años aquí en Culiacán. Tiene 29 años celebrándose esto. Hace 15 años se convirtió en un colectivo y me encanta participar en este tipo de eventos aquí en Culiacán y sobre todo promover la paz más en estos tiempos. Son bienvenidas todas las niñas, todos los niños también pueden estar con nosotros, caminar, anímense a las mamás, a las abuelas, a las primas que deseen participar en esta gran tradición en Culiacán, todos los 22 de diciembre de Lupita la Novia de Culiacán. Vestido blanco impecable, esos lentes oscuros, esta boca roja, ¿no? ¿Cómo se unen? Casi una imagen quijotesca. Cuando nuestra compañera de la OSLA, Dinora Chiquete, mencionó y me invitó porque se iban a vestir de novias. Por supuesto, yo dije, qué extraño, ¿no? O sea, porque una celebración a las novias, en el sentido literal de la palabra, me pareció muy extraño. Y entonces le pregunté, le dije, bueno, ¿y por qué se van a vestir de novias? O sea, ¿de qué se trata eso? Y me contó brevemente la historia de la señora Lupita. Y la verdad, me estremeció completamente. Después, tengo la dicha de conocer a Ulises Cisneros, este pensador, escritor de acá de Sinaloa, y me regaló el libro. Me regaló su libro, su investigación sobre la señora Lupita, y estoy comenzando a leerlo, y me parece sorprendente, simplemente. Sorprendente que haya
ha habido este personaje de alguna manera perturbador, de alguna manera conmovedor en estos dos mundos entre cierto nivel, sí, de locura se le llama, pero al mismo cierto nivel de profundidad, de comprensión y de una lucha de 30 años. Entonces dije, no, yo sí quiero ir. El arte generalmente se recrea de acuerdo a tu entorno. Y en este caso Lupita Leiva es un personaje importante para la gente de Culiacán, y a través de este personaje en la obra teatral dimensionamos este personaje, pero también dimensionamos situaciones. Mañana o pasado, para que me pusiera muy contenta de que estuviera aquí al ladito mío, mientras yo fingiera no mirarle. Ella evoca ese glamour y esa tristeza al mismo tiempo, ese pesar y me levanto, sigo adelante, ese incertidumbre de las tragedias que te dan la vida, y aún así seguir avante y tener fe de que todo va a mejorar y seguir, no solo fe, es un accionar diario en que puede mejorar la situación en Culiacán a partir de unos hábitos, y esa compostura, esa belleza de la mujer sinaloense, esa fe está en una imagen en Lupita, la novia de Culiacán. En realidad yo nunca platiqué directamente con Lupita, yo la veía y sí veía ciertas acciones de ella que le molestaban, por ejemplo, ¿no? Que alguien estuviera con alguna revista leyendo, se molestaba y se las quitaba, y decía, bueno, es que ustedes tienen que leer la Biblia, no tienen por qué estar leyendo ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco era fácil entablar una conversación con Lupita, ¿no? Porque había también cierto temor, cómo va a reaccionar. Las tiendas de la época, Casa Grande, Casa Rojo, pues le otorgaban vestidos de novia. En el mercado, Marta Salazar, que trabajó mucho tiempo en el mercado, que tuvo una relación directa con ella, le daba comida, la ayudaba cuando estaba enferma. A Lupita la conocí porque yo trabajaba ahí en una zapatería en el mercado Garmendia, y ella pasaba por el pasillo y pues todos los comerciantes ahí la conocíamos y todo, hacía su recorrido ella y se iba a catedral a decir sus cosas. Entonces, como pasaba continuamente, a veces llegaba a descansar ahí a la zapatería, que era donde yo estaba, y se sentaba y luego empezamos a platicar y todo. Y en tiempo de frío, a ella le gustaba mucho el atole con las gorditas, y llegaba ahí, se paraba en el pilar, y yo le decía, Lupita, ¿quieres atole? Y ella me decía,
y gorditas. Y ellos piden y yo lo pagaba. Y así continuamente. Siempre andaba limpia, limpia, limpia. Lloviera, hubiera lodo, no sé. Te agarraba su vestidito, se lo levantaba un poquito y caminaba, pero no, pues, ya ves cómo pasan los carros. Y vas por la banqueta y pasan así, el agua se pone así. Cómo no se manchaba, cómo no se... Una pringa de algo. No, su vestido blanco, blanco. Yo viajaba a Mazatlán porque, bueno, yo era la dueña de la zapatería, esa que te digo, y me iba a Mazatlán a buscar a las fábricas, los talleres de huarache para comprar y traérmelos aquí a Culiacán. Y eran varios. Entonces, pues, uno de esos días que fui, cuando ya me iba a regresar porque ya había comprado y ya traía todos los cartones y los iba a documentar, entré a la terminal y la voy viendo sentada en una banca. Lupita, le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dijo, es que vine porque me quería ir a Roma en el buque y no me quisieron llevar. Pero ¿cómo? Sí, ya fui al muelle y no me querían dejar entrar. Y ya empezó con su voz. Pero ahí uno me dejó entrar y que no sé qué, pero no me dejaron subir al buque. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo aquí sentada? ¿Tienes gente que conozcas aquí en Mazatlán? No. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ya compraste tu boleto? No tengo dinero. Mira, Lupita, te vas a ir junto conmigo a Culiacán. Pero no tengo dinero para el boleto. Yo tengo dinero para el boleto, para el tuyo y para el mío, y pagar también por los cartones que me voy a llevar. Bueno, le compré el boleto y ya, nos subimos al camión, pero no nos tocó juntas. Entonces a ella le tocó en un asiento con un joven que iba ahí en el otro asiento y a mí me tocó más adelante con una señora. Ya, partió el camión y no habíamos caminado yo creo ni 15 minutos. Cuando volteé ya estaba parada aquí por un lado de mí, en el pasillo del camión. Dije, Lupita, vete a sentarse, llega a frenar el camión y te vas a caer. Entonces me dijo, no, yo no quiero estar ahí sentada ahí con ese hombre. Así llegamos aquí a Culiacán. Mi papá siempre iba por mí en la camioneta a la central. Y le dije, Lupita, ya subieron los cartones y todo, y súbete a la camioneta para llevarte. Y me dice, porque ya sabes cómo me vine, ya me había platicado, a ella les ayudaba a lavar la ropa en el, ahí en la, del Carmen. Sí. Y se le salió a las monjas y fue sacando trapito por trapito y llevaba un belicito así amarrado con un mecate y ahí dice, déjame aquí con una amiga que tengo para dejarle el beliz y llegar así. ¿Qué vas a decir? Pues que me perdí o algo y por eso, o cualquier cosa. Pero así ya. Esa fue y esas eran las escapadas de mi queridísima Lupita. Esas 2 veces que me tocó salvarla. Sentí un dolor físico, es lo que quiero ir directo. Un dolor físico de inmediato en el pecho y en el estómago. Ahí eran los puntos donde ella sentía ese choque ante la vida, esa angustia de su tragedia de vida, era en el pecho y en el estómago. Y eso lo trataba siempre de tener esa conciencia física que ahí era. Y al trabajar eso afectó mi caminar y aún así mantener la rectitud
dije, esta mujer vive un contraste y una tensión tremenda, por eso su rostro de tristeza. E igualmente, mantener el rostro de tristeza todo el tiempo y esa postura altiva fue complicado, fue complicado. La he soñado mucho, muy seguido a Lupita, como que la estoy cuidando. Estoy con ella, la escucho y la pienso y la siento y luego en la vida real me convierto en ella. Con tanta melancolía, a una se le va haciendo niebla la memoria. Los personajes populares muchas veces son más reconocidos y más conocidos que los personajes históricos. En 1980, nosotros tuvimos el gusto de conocerla. Bueno, de conocerla de lejos, porque ella, mujer de edad entre los 70 o 80 años, caminaba muy derecha, con cierta combinación de elegancia, recato y humildad. De piel blanca, con el rostro surcado de arrugas, exageradamente maquillada para su edad, llamaba la atención donde se encontrara. Y es que la gente decía que se encontraba esta mujer totalmente loca. Yo la conocí por los años 60, pero como paciente la vi hasta el 79. Ella falleció en el 81, entonces fueron 2 años antes de que falleciera, y allí la seguí viendo algún tiempo, hasta que se la llevaron a su tierra cuando ya estaba muy grave. Se le podía ver bajo el aspecto de su enfermedad orgánica. Tenía un cáncer mamario, un cáncer de seno, y el otro aspecto era el aspecto mental. Lupita puede resumir la historia de un siglo porque nació en 1900. Nació en Bamoyoa, en un pueblito de Ahome, de la sindicatura de Ahome. Y pues la gente que la conoció la describe como mujer honesta, hecha a las costumbres del pueblo mexicano, identificada con las labores del hogar y del campo. Era sumamente decente en el sentido de su idioma, alguna cosa, algo en doble sentido jamás, alguna picardía colorada, digamos, roja, algún cuento de ese no, nunca. Por el contrario, una señora muy seria, en ese sentido era sumamente, vaya, una dama, en otras palabras, muy recatada y jamás una vulgaridad, nunca, por más que era de extracción humilde, pero no se podía observar en la novia la más mínima vulgaridad de nada. Nosotros en la década de los 70, siendo niños, conocimos a Lupita, pero no la conocimos como Lupita, la novia de Culiacán, la conocimos como Lupita la loca. Así es como a ella era conocida, injustamente, porque realmente no estaba loca, no. Era una persona muy coherente, tenía charlas coherentes, muy platicadora, tenía buena charla. Cuando estaba sola, por el mismo temor que la gente tenía de ella, pues permanecía sola y rezaba mucho. Pero cuando platicabas con ella o cuando predicaba, podías escuchar su voz, que tenía una voz aguda, tenía una voz como de niña, y la remedaba, me va a castigar Dios, pero la remedaba muy bien. Hay una ocasión muy chusca en que había unos cartones en la sacristía con veladoras y otras cosas, y eran cartones de un producto de jabón Roma, de tal suerte que decían los cartones jabón Roma, con letras grandes, Roma. Lupita sabía leer, y en cuanto vio Roma le dijo: llegaron mis cosas de Roma, ya llegaron mis cosas de Roma, padre. No, Lupita, son otras cosas, aquí dice Roma. Y es algo que no se olvida, pues. Y ella estaba feliz porque había una respuesta de parte de Roma, ¿verdad?
Entre otras cosas, nosotros como monaguillos, y siempre digo la palabra nosotros porque no era nada más yo, éramos varios compañeritos, mis hermanos cuates, mi hermano Gustavo también fueron monaguillos, algunos compadres, y otros pues ya crecimos todos, nos seguimos frecuentando, pero éramos varios niños. Y el padre Santana pues nos mandaba limpiar, por ejemplo, limpiábamos las sillas de los canónigos o los tronos de los canónigos que están en el presbiterio, son las sillas que están a los costados. Cuando nosotros nos subíamos a los tronos o a limpiar las imágenes y Lupita estaba en catedral, inmediatamente se acercaba al altar y nos regañaba. Bájense de ahí, muchachos, no deben subir al altar de nuestro Señor. Y nos regañaba y nos bajábamos y después continuábamos. Y nos decía el padre, si Lupita les dice lo que ella les diga, háganlo, porque no la hagan enojar. Al Papa decía en sus pregones, a Roma, a Roma. ¿Por qué? Porque tenía que decirle al Santo Padre que la Virgen de Guadalupe le pedía que rescatara el tesoro de la divina gracia, que es el de la santidad. Lupita tomó brebajes que contribuyeron a que durante el climaterio empezara a tener una serie de manifestaciones psicológicas y mentales que la llevaron a un extravío de la razón. Sin embargo, doña Guadalupe, que desde el punto de vista clínico fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide, sin embargo, ella tenía instantes de lucidez, tenía muy presente a su familia, a sus 3 hijos varones que la sobrevivieron. Pero también tenía muy presente que su niña, la niña que perdió por una infección de tétanos, siempre la acompañaba en sus correrías por el centro de Culiacán. Catedral, Mercado Garmendia, Santuario y Hospital del Carmen se volvieron parte habitual de sus rutinas diarias, pero sobre todo el estar presente en Catedral en la primera misa de la mañana, como también al mediodía y en la última del día, esto hacía no más que alimentar la gran leyenda que todos conocemos y que todos convenimos en Culiacán en aceptar, que a ella le mataron su novio el día de su boda en el atrio de Catedral. Hacer este recorrido cada año con María y con las mujeres se me hace una forma de reivindicarla, ¿no? Una forma de reivindicarnos a nosotras como mujeres sinaloenses, porque la mujer sinaloense está muy borrada de nuestra propia historia. Entonces, para mí esto es como una forma de también hacer un llamado de hablar sobre la mujer sinaloense, sobre la participación de la mujer sinaloense dentro de la historia de nuestro estado. Y poder hacerlos, pues es un placer, ¿no? O sea, para mí como mujer no solamente representa el ponerme el vestido blanco y el salir a la calle con ellas, sino que también es una forma de comunión entre nosotras mismas.
la recluimos algunas veces porque entraba al Congreso y increpaba a los señores funcionarios, acusándolos de haber robado el tesoro de la Divina Gracia, incluso al señor presidente de la República lo increpaba exigiendo la devolución, pero rápidamente se le dejaba en libertad. Se adaptó mejor al sanatorio al del Carmen. Allí tomaba sus alimentos, con las religiosas tenía permiso para salir todo el día y visitaba varias iglesias. Visitaba el santuario, la lomita incluso. Andaba de iglesia en iglesia y eso sí muy estudiosa, porque se ponía a estudiar dentro de la iglesia, ya sea la Biblia o las Sagradas Escrituras. Le gustaba muchísimo el maquillaje y en algunas farmacias incluso tenía la facilidad de adquirir a bajo precio o regalado, porque algunos dueños de farmacias incluso tenían dado orden de que le facilitaran las cosas. Lápices de labios, maquillaje sobre todo. No teme a la violencia porque en la noche recorre las calles solitarias de Culiacán y pasaban las patrullas persiguiendo a alguien y pasaban los delincuentes y la novia les echaba la bendición. Y pasaba la judicial y la novia también le echaba la bendición, pero había balas reales en ocasiones, había balaceras y la novia se enfrentaba a esto al parecer sin ningún temor. Disfrazada de azares, con su feliz locura, con sus pisadas suaves danzando sus pies van por calles solitarias bajo claros de luna del tetracentenario bastión de Culiacán. ¿Por qué vaga en las calles? ¿Qué busca en su desvelo? La novia perlas de agua esconde tras el velo. Por la noche se atreve a jugar con el viento, surcando la avenida, retando al firmamento. Yo viví en la Ciudad de México, vine en el 94 nada más para el tema de la muerte de mi mamá. Y en el 96 a mí me citaron aquí para una entrevista y la verdad es que yo tenía temor de venir a la ciudad, ya pues sin mi madre, sin mi familia, porque pues se desmanteló todo lo que era la estructura familiar, la casa, la familia, se dispersó. Y lo que yo hice fue que me vestí de novia, para poder enfrentar la realidad, porque para mí era difícil, era doloroso venir a mi tierra sin que mi madre me recibiera. Hay un poema de Miguel Hernández llamado Elegía y describe de manera muy puntual el dolor que le causa la muerte de su amigo. Y cuando muere mi madre yo sentí, vino a mí ese poema de Elegía, que alude a que el poeta quiere desenterrar la calavera, la noble calavera de su amigo para traerlo a la vida, ¿no? Y inmediatamente yo evoqué esa escena y lo que hice, todo de manera intuitiva, porque la verdad es que ahora yo lo puedo describir de manera más clara. Lo que yo hice fue desamordazar la noble calavera de Guadalupe Leiva Flores, la novia de Culiacán, porque no podía desamordazar la noble calavera de mi madre, ¿no? Entonces, de manera intuitiva, orgánica, desesperada, tomo al personaje y me empiezo a vestir como él, porque yo no quería ser María, no quería ser la hija, no quería ser yo. Y tomé al personaje para salir a la ciudad y visitarla, ¿no? De 1996 al 2014, yo lo hice de manera bajo perfil. Lo que hice fue hacer el recorrido que hacía mi mamá y el recorrido que tenía que hacer yo en mis visitas a Culiacán, vestida de novia. Fue como una manera de blindarme para no sentir. En el 2015, yo decido que ya no voy a ser la novia de Culiacán, que ya había pasado mi duelo, que ya estaba bien, que ya todo estaba padre. Y lo abría una experiencia colectiva, o sea, el recorrido de la novia de Culiacán nace en 1996. Es su primera etapa donde lo hago yo sola, como un acto meramente personal, de bajo perfil. Y en el 2015 lo abro una experiencia colectiva, ya estructuro, hago una traza, diseño, hago un logotipo, hago una identidad, le doy forma,
y hago toda una configuración y empiezo a planear lo que voy a hacer. Yo realmente venía en el 2015 a cerrar una acción que me sanó y resulta que abrí otra pieza, ¿no? Y el mismo recorrido es un agradecimiento a la ciudad donde yo crecí, donde yo abrevé. Soy una artista, una ciudadana, una mujer que mis bases y mis cimientos fueron aquí en Culiacán. Agradecer, más bien sería que hay una invitación a las instituciones, a los empresarios que se sumen al recorrido La Novia de Culiacán. Mis amigos me dijeron no vayas y les dije sí voy a ir porque hoy más que nunca es importante salir a la calle, tomar la calle y además el personaje y la propuesta del recorrido es una construcción de la paz. Fomenta, divulga la memoria histórica y también promueve una cultura de la paz. Pues para mí, en esta resignificación de La Novia de Culiacán, es una heroína que busca la paz, la verdad y la justicia. Abriendo el cisne blanco sus alas con afán, apagó un tierno grito, flotó un que no se vaya y dejó enamorado a su eterno Culiacán.